Realmente estoy muy contenta de que te sumes a esta experiencia de dibujo de manos y entrenamiento de observación. Vamos a comenzar pensando un poco en qué diferencia a las manos del resto de las partes del cuerpo, cómo son nuestras manos, cómo son las de otras especies y qué cualidades tiene, qué características cuando las situamos al lado de otros objetos del mundo. Podemos pensar, por ejemplo, que una de las cualidades de lo humano es el trabajo manual, ¿no? El pulgar, nuestra capacidad de agarrar, la cantidad de dedos, y también tengamos en cuenta que el movimiento posible para nuestras manos es fruto de años y años de evolución y de optimización de los recursos, ¿no? Esto de agarrar, sostener, la pinza, como todas estas cosas complejas y súper poéticas que podemos ver en el movimiento de las manos son fruto de la utilidad. Me parece un tema precioso porque las manos literalmente las vemos todos los días y con ellas realizamos infinidad de tareas de modo consciente, de modo inconsciente, y son un gran desafío al momento de dibujarlas. Me tomo el atrevimiento de interrumpir porque editando el video me di cuenta que no me presenté. Estoy hablando como si fueras alguien que ya conozco, que sé que del otro lado hay muchas personas que ya tomaron talleres conmigo, personas muy queridas, pero si sos nuevo, nueva en este rucumundo, te cuento que soy Agus Rúcula y pinto murales, trabajo mucho figura humana y tengo una serie de obras inspiradas en manos. Dibujo manos hace ya, creo que mi amor habrá empezado hace 13 años, quizá un poco más, y me encanta trabajar en formato chico, con lápices de colores, haciendo estudios de color y también en murales. Me encanta el protagonismo y la sutileza que pueden traer los microgestos, tanto de las manos como de todo el cuerpo. Y bueno, este taller está pensado para compartir esa fascinación con ustedes. Me parece precioso también pensar cómo las manos comunican todo el tiempo. Lo podemos ver exactamente en el lenguaje de señas, cómo también el ser humano diseña códigos, ¿no? Y también en la oratoria, como incluso yo en este momento enfatizo con distintos gestos, y como cada micromovimiento y coreografía de sentido trae su impronta para acompañar la palabra, el relato, y puede tener ahí como códigos, ¿no? Y sugerir cosas en esa composición más escultórica. Quiero comenzar mostrándoles un hermoso ejemplo de cuando yo tenía, no sé, 6, 7 años y me encantaba dibujar personajes y dibujaba manos como esta. Es un poco por eso que es un poco en base a este ejemplo que me fascina basarme en la observación. Cada vez que tengo una pregunta de cómo se dibuja algo, trato de acudir a observar ejemplos para entender cómo es esa dinámica y después poder contagiarla en lo que estoy pintando, dibujando, representando. Obviamente también recuerdo al momento de dibujar personas la necesidad de ponerle las manos en los bolsillos, ¿no? Como que siempre de todas las partes del cuerpo, las manos es un desafío y es algo que tiende a la deformidad muy fácilmente. Podemos viajar también un poco en el tiempo y ver distintos ejemplos en la historia de cómo se representaron las manos, y acá me parece que hay algo también muy impresionante, que es cómo con las manos representamos manos. Podemos pensar en estas pinturas rupestres que hay en el sur de Argentina y la necesidad del registro, ¿no? de la mano también como un modo de conectarse con el mundo. Es, ¿no? Como con las manos uno siente, ¿no? El tacto también como información de texturas y el hecho de querer tocar, de querer acercarse, y precioso. Si empezamos a prestar atención,
cada representación de manos tiene su impronta. Una cosa que me parece súper importante es entender que no va a haber un modo exactamente correcto o incorrecto. Cada persona va a tener su modo particular de representar manos. Y eso va a estar ligado a el mundo al cual pertenece ese personaje, qué está haciendo, cuáles son sus cualidades. Pienso también cómo en las manos se conglomera, se unifica también una intención, ¿no? Un puñetazo puede ser con la mano, una caricia puede ser con la mano, una ofrenda es con las manos. Me parece... Voy a poder dar ejemplos infinitos sobre este tema. En estos murales que vi en México, después al final del video o por mail les envío todos los nombres de los lugares y todas las refes que vamos a ver ahora. Pero me parece un tesoro tener la oportunidad de presenciar o de ver cómo son representadas las manos, ¿no? Y cómo gracias a la mano entra a escena un objeto, por ejemplo, como estamos viendo acá en este bajo relieve. En este otro ejemplo, quizá las manos no son protagónicas directamente, pero el hecho de que puedan sostener al objeto define la composición total de la pintura y también invita a una dinámica de movimiento, incluso en la quietud. Entrando también en el mundo de pensar qué distintos recursos tenemos para representar en 2 dimensiones algo que es tridimensional, obviamente podemos elegir usar la línea, que la línea sea protagónica o que no haya absolutamente nada de línea, que haya texturas, manchas de color. Es un mundo infinito y por eso me gusta ver todos estos ejemplos. Estos son de Mucha o Mucha, como se pronuncie. Y siento que también es un buen puntapié, vamos a ver un par de ejemplos más, de cómo la mano puede aparecer a contraluz. Se puede contar también con muy poca información, ¿no? Como que la mano también la voy a ver en distintos ángulos, lo vamos a ver más adelante, y eso me va a traer distintos tipos de desafíos. Volviendo a una aproximación de definición de manos o de intención de detectar cuáles son las cualidades que la diferencian de otras partes del cuerpo, por ejemplo. Obviamente a grandes rasgos podemos decir bolsa de piel, huesos y músculos que permite al ser humano realizar ciertas tareas. No sé cuál es la definición de diccionario, pero me interesa que llevemos nuestra atención en el momento en que estemos dibujando manos o que tengamos un personaje que se vea de cuerpo entero o se vean sus manos, entender que no es lo mismo una mano que otra. En el sentido de que en nuestra observación vamos a poder detectar ciertas cualidades de cómo es la persona que porta esas manos y qué ha hecho en su vida, por ejemplo, porque las cualidades de esa mano no dependen únicamente de factores genéticos, ¿no? Si tus manos o las manos de esa persona se parecen a las de tu abuelo, tu mamá o demás, que es un dato obviamente importante, si son largas, si son cortitas, si son más fuertes, si son más delicadas, sino también qué uso le dio a esa persona en su vida. Entonces, alguien que trabaja en el campo, o un pianista, o alguien que realiza maquetas, mini maquetas, o alguien que cocina, o alguien que trabaja en obra, que es constructor. Todas esas dinámicas repetitivas en su vida van a ir dándole forma a la musculatura de esa mano, si tiene callos, si tiene cicatrices. Entonces también cada mano trae un poco como de la historia de lo que ha vivido la persona que tiene esas manos. Mirar ejemplos de esculturas es una gran herramienta, un poco porque simplifica también toda la información de color y de texturas según el caso en que estés observando. Va a tener un buen nivel de claro oscuro, vas a poder hacer tu diferenciación de valores de luz. En estos ejemplos se ve muy claramente cómo también en el modo de representar esas manos también hay un posicionamiento. Yo puedo elegir resaltar ciertas cualidades de lo que veo, entre comillas, de la realidad.
Entonces, si yo quiero hablar de delicadeza, quizá puedo hacer dedos más largos, más pálidos. Y si quiero hablar de fuerza, bueno, puede tener otras características, ¿no? Siempre siento que es interesante salirse de los roles de género, de edad, de nacionalidad y poder prestar atención a cada uno de los rasgos de ese personaje y traer algo que esté vinculado a su historia. No puedo dejar de asociar todo el tiempo frases con manos, por ejemplo. Le doy la mano, me agarra el codo. Agarrar a alguien con las manos en la masa. Poner las manos en el fuego por alguien. Y por ejemplo, ahora vamos a meter mano y dibujar. Para no abrumarnos con la cantidad y la variedad de modos de dibujar que tenemos, vamos a tratar de clasificar un poco en niveles de complejidad distintas referencias de manos y ver qué desafíos nos trae cada una. El hecho de que el subtítulo de este taller sea entrenamiento de observación es un poco también para aprovechar la información que me está dando la referencia. Si le estoy dibujando en vivo las manos a alguien, tener la capacidad de vincular la información geométrica que hay en eso que observo, que, spoiler, se va a poder aplicar a rostros, a otros objetos, a cuerpos, a edificios. Es un modo de vincular la información. Entonces, el primer modo de clasificar los niveles de complejidad va a ser qué veo de la mano según el ángulo desde el cual estoy observando. Entonces, no es lo mismo ver una mano así que verla así. No es lo mismo ver una mano así que verla... Tú puedes, Foco, tú puedes. Así. Ven como yo sé que los dedos tienen un largo, pero otra cosa es lo que veo justo en ese ángulo desde el cual estoy observando. Entonces una cosa es lo que sé y otra cosa es la información que tengo desde el punto de vista en el que estoy observando. Siempre digo que al momento de estar realizando alguna práctica donde uno busca profundizar sobre algún tema en particular, hay que ser estratégicas y estratégicos en no ponerse todos los desafíos juntos. Entonces, si yo estoy haciendo mi entrenamiento de observación de manos, me busco referencias de manos que no sean extremadamente complejas al comienzo. Entonces, quizás así la mano es demasiado fácil, o como vemos acá, pero puedo empezar a realizar pequeñas variaciones que me cuenten un poco más de información. Un factor que ayuda mucho también, y bueno, obviamente aporta otro grado de dramatismo, de clima, es detectar el tipo de iluminación que hay. Entonces no es solo la pose de la mano, y no es solo qué tipo de mano, de qué persona, y tampoco es únicamente qué está realizando, bueno, eso está vinculado a la pose, sino dentro de qué tipo de iluminación. Como que son varios condimentos que van haciendo la sensación final de lo que esa mano me está transmitiendo. El método que vamos a aplicar es el mismo para diferentes niveles de complejidad. Vamos a realizarlo primero con una imagen que nos resulte más o menos simple, cada cual va a definir cuál es su nivel de complejidad sobre el cual realizar la práctica, y después que hayamos comprendido cuál es ese paso a paso, esa lista de instancias con las cuales entrenar la observación y plasmar en el papel lo que puedo registrar, después realizo la práctica con otro nivel de complejidad de otra pose.